Ricardo, muchísimas gracias por tu tiempo. Y gracias. Quería empezar por preguntarte, ¿cómo definirías tu relación con Edwin Oviedo en la Federación? La relación mía con Edwin Oviedo se ha tornado más de amistad también, ¿viste? Con el correr de los años, fue profesional, pero se ha tornado más de, ¿viste?, un acercamiento personal, ¿viste? Porque hemos compartido ya con nuestra familia, entonces, ¿viste?, hemos ido a comer, él ha ido a Argentina, yo acá. ¿Fue determinante la estabilidad institucional de la gestión de Oviedo para clasificar al Mundial? Claro. La gestión de Oviedo no admite ningún tipo de duda. Él fue determinante. Hubo acontecimientos en medio de la eliminatoria que había que resolver y él los resolvió. ¿Por qué lo fuiste a visitar a prisión? Eso es algo muy personal, ¿no? Y es algo que fue infrecuente en su caso. Siempre uno tiene intuiciones. No me pareció que él estaría involucrado. Lo juzgué más que nada en el trato personal que recibimos todos nosotros, el cuerpo técnico, mi familia, más que lo que él tenía o lo que se hablaba de él. ¿Qué cambió con Agustín Lozano como presidente? Lo visionario, más que nada. Lo de Edwin era delegar, confiar en gente, o sea, él entendía que bueno, habría que agregarle gente capacitada a cada área, en las áreas deportivas. Él confiaba mucho en las áreas deportivas. ¿Por qué dejaste la selección peruana? La dejé, o sea, porque entendí de que no había un interés real de que yo pudiera continuar. Una cosa es transmitirlo en palabras y otra cosa es en hechos. Yo puedo decir que hay un interés, pero de pronto lo demuestro de otra manera. ¿Cuándo crees que se perdió el interés porque tú continúes? No, en las formas, ¿viste? O sea, en las formas que se dieron. ¿El trato mismo? ¿Quién? ¿El trato mismo contigo y con...? No fue un maltrato, las formas, ¿viste? A mí en ningún momento me faltaron el respeto, ¿viste? O sea, cuando no hay un interés se manifiesta de otra manera, ¿viste? Hubo gente en la conversación que hablaron con mi abogado y con mi hijo, que era en ese momento el que tenía la autoridad como para poder hablar en representación mía de la parte contractual. Y hubo otra gente, no estaba Agustín Lozano, el presidente, ¿viste? Y en las dos anteriores negociaciones estuvo acostumbrado mi abogado a hablar con el presidente directamente, ¿viste? Entonces, ese tipo de situación nos incomodó a todos, ¿viste? ¿Crees que influyó en algo el partido contra Australia en tu decisión por salir de la selección? Se focalizó que nosotros fuimos los culpables, más que nada. ¿Que tu administración había sido la culpable? Claro, de ese...? Bueno, en este caso fue real, hubo mucha crítica, hubo muchas cosas en las cuales pensarían de que nosotros éramos los culpables o fuimos los culpables de la eliminación, más que nada. No sé, por diferentes razones. Entonces, al no clasificarse, hubo un cambio de timón en la conducción, ¿viste? O sea, se necesitaba otra conducción. Eso es lo que sentí yo, ¿no? ¿Tu familia qué pensaba en ese momento? ¿Estaban de acuerdo con irse de Perú? ¿Querían quedarse? No. Mi familia siempre la intención de mi familia era que yo renovara contrato con Perú. Siendo el Perú un país que vive una crisis política constante, tú, en la dirección técnica de la selección peruana, ¿en algún momento sentiste algún tipo de responsabilidad social con la población? Estar al frente de la selección de un país es representar al país. Y uno lo tiene que representar de la mejor manera, ¿viste? O sea, acá de local y cuando sale al extranjero. Esto es Perú, o sea, salir la selección y jugar dentro y fuera del campo de juego, esto es Perú. Era un poco el mensaje que le decíamos a los jugadores, ¿no? Después de dirigir a la selección peruana, ¿crees que eso te ha ayudado un poco a identificar mejor los problemas del país un poco? Cuando tú ves el Perú, ¿te das cuenta más o menos cómo es que funciona nuestra sociedad, nuestros grandes problemas? Perú tiene un potencial enorme y que muchas veces algunas decisiones no ayudan. A todo esto de lo que se dicen, el peruano no es profesional, o el peruano no tiene el talento, o el peruano es indisciplinado. No, al peruano no se lo ha ayudado. El peruano triunfa porque se abre camino solo. Todos los países hay un direccionamiento que potencia al profesional. Acá no hay nada que potencie, o sea, todo a pulmón, las instituciones, los complejos, todo a pulmón, ¿viste? Por supuesto que habrá dirigentes mejores que otros,
pero tampoco no hay un direccionamiento a nivel país, qué es lo que se quiere, ¿viste? Porque a nivel país tiene que haber un interés. Hoy en día las hinchadas, la U copa los estadios, Alianza copa los estadios, Melgar cada vez lleva más gente, Cristal lo mismo. Entonces, bueno, hay un interés de la gente de volcarse al deporte, pero también tiene que haber un interés en un direccionamiento, ¿viste? De aquellos que son la gente más poderosa del país. Sí, claro, ¿no? Completamente, ¿no? ¿Por qué aceptaste dirigir a Chile? ¿Por qué? ¿Por qué aceptaste dirigir a Chile? Porque son desafíos, ¿viste? Yo acepto todo lo que sean desafíos, ¿viste? O sea, a mí me gusta todo. ¿Consideraste en un momento que como era un rival histórico del Perú, de repente eso podría yo no miré para dañar a Perú ni nada por el estilo. Mi intención no era... Yo no lo miré con el objetivo de dañar en nada, yo lo miré como una perspectiva de trabajo. No es que yo dejé la selección de Perú y me fui inmediatamente a la selección de Chile, no. Vi el Mundial de Qatar, trabajé en Vélez nuevamente, estaba en conversaciones con Ecuador, o sea, yo estaba abierto a todo, lo que pasa es que después no se daba otra cosa, entonces surgió Chile. Bueno, un interés real, me mostró un interés real y me puse a trabajar, pero lo hago profesionalmente, no lo hago por ningún otro interés. ¿Y qué fue lo más difícil en esa etapa con la selección chilena? ¿Cuál fue el más grande reto? No sacar resultados, ¿viste? Fue difícil, fue muy difícil porque tenía mucha presión los dirigentes, nos llevaron para eso, para tratar de revertir una historia, no pudimos hacerlo. Chile lo que tiene que volver a creer en un proyecto, ¿viste? Decir, bueno, un direccionamiento, ¿qué quiero para la selección? Porque cambian permanentemente, tampoco los entrenadores no duran. ¿Tú crees que la etapa en Chile te ha enseñado cosas, te ha dado lecciones grandes que hoy en día, de repente, cuando ves en retrospectiva, tomas en consideración? Uno nunca deja de aprender, ¿viste? O sea, todo es un aprendizaje, ¿viste? Y los errores o los traspiés que tengamos. Yo estoy cansado de tener traspiés en mi carrera deportiva, pero también he tenido logros, también he tenido éxitos, ¿viste? Lo que te quiero decir de que todo nos permite crecer como profesional, ¿viste? O sea, ¿queremos fracasar? No, queremos triunfar. ¿Qué le falta a la selección peruana? ¿Por qué no fuimos al Mundial, en tu opinión? Bueno, yo lo que creo que lo que le falta a la selección peruana es decir, bueno, ¿quién comanda? ¿Óscar Ibáñez ahora? Bueno, respaldarlo a Óscar. Confiar en lo que es la capacidad de Óscar y darle todas las garantías como me la dieron a mí. Todos los comienzos son muy difíciles. Llega un momento que uno tiene que respaldar y creer. Entonces yo lo que creo que le hace falta es esa persona indicada, creemos en este proyecto, bueno, darle continuidad, fortalecer a los menores, ¿viste? O sea, que haya un fortalecimiento en lo deportivo, ¿no? Eso es fundamental. Yo te quería preguntar si es que tú todavía ves una posibilidad sincera de poder hacer un proyecto, construir un proyecto exitoso con la generación de futbolistas que tenemos en la actualidad. Cuando te hablo de la parte deportiva, tiene que ver con que Perú tiene que empezar a ver los cimientos de abajo, ¿viste? Moldear una casa lleva años, ¿viste? Lleva mucho tiempo, entonces construir algo lleva mucho tiempo, tirarlo abajo en un segundo. En un segundo lo terminas y lo tiras abajo. ¿Estaría dispuesto Ricardo Gareca a volver a dirigir a la selección peruana en un futuro cercano? Yo estoy abierto a todo, yo jamás estuve acostumbrado a cerrar las puertas en nada, ¿viste? O sea, ni aún los problemas que uno tiene habitualmente con algún jugador, de no convocarlo, de no traerlo, tampoco con ningún dirigente, tampoco con ningún club, o sea, no, en ese aspecto no, ¿viste? Nunca fui un tipo terminante. ¿Edwin Oviedo debería volver a la selección peruana? Edwin Oviedo debería tener una revancha. Porque quedó inconclusa la labor de él. Si a un exitoso le interrumpen el proceso exitoso, lo destituyen, lo sacan, pierde años de su vida, esa injusticia que se ha cometido con él necesita nuevamente una revancha en lo que él cree. Muy bien, profesor. Le agradezco muchísimo por la entrevista, por el espacio y sobre todo por los grandes éxitos con la selección y las alegrías. Muchas gracias. Bueno, excelente entrevista de nuestro tigre, Alfonso Baella Mato. Ha dicho un montón de cosas importantes Ricardo Gareca, ¿no? Cómo Edwin Oviedo confiaba en delegar a las áreas deportivas el trabajo.
¿no? Y les daba la posibilidad y el oxígeno para poder hacer su trabajo sin interferencia. Eso es un dardo directo a lo que es la gestión fallida, ¿no?, de Lozano. Lo que él nos da a entender con la diplomacia y gentileza que lo caracteriza, y por eso se ha ganado siempre el corazón de los peruanos, es las formas, dice. Entonces, Baella le pregunta, o sea, ¿te maltrataron? Y él dice, no es maltrato, a mí nunca nadie me faltó el respeto, pero sí las señales eran claras. Siempre había negociado, ¿no?, su abogado con su hijo, que era el representante ya personal y directo de él, con el presidente de la federación. Y dice que en esta ocasión, luego de la debacle contra Australia, ya la conversación era con personas de otro rango. Eso es un mensaje muy claro de que ya no te quieren, pues. Y eso lo tomó él, seguramente fue doloroso, y seguramente sí lo sintió como una falta de respeto, pero él aduce que simplemente fue un tema de formas, porque Ricardo Gareca es una persona que trata siempre de enfriar, ¿no?, el conflicto, de tratar de manejarlo de una manera serena. Y ese ha sido su gran éxito, yo creo, porque hay mucha presión en derredor de la Federación Peruana de Fútbol, de los resultados. La hinchada del fútbol es elemental para los peruanos. Y esta frustración es muy grande. Entonces, cuando pasamos por momentos difíciles, que los atravesó Gareca al principio, le fue pésimo. Y la clasificación a Rusia 2018 es milagrosa, agónica, heroica, épica, ¿no? Y de eso no nos vamos a olvidar nunca, profesor. ¿Ah? De eso no nos vamos a olvidar nunca. Pero dice que, bueno, después de ese partido fallido, ¿no?, contra Australia, que muchos ya dábamos por ganado, porque, claro, teníamos pues el tiquitaca de estos zurdos talentosos, de Cuevita, que habían despertado incluso, ¿no?, la atención del mundo entero. Los comentaristas argentinos de cadenas como ESPN o Fox decían, oye, tienen un par de zurdos que te hacen el tiki-taka y no la ves, no la tocas. Y Argentina lo padeció, ¿no? Ahí hemos estado viendo algunas repeticiones de goles emblemáticos de esa campaña que hizo Paolo Guerrero. A Funes Mori lo retiró, con ese cabezazo control y adentro. Y la misma se la hizo a Uruguay. O sea, estamos hablando de grandes momentos de la selección peruana que han estado bajo su gestión. Él siente que se necesita otra conducción después, ¿no?, de que no clasificamos al Mundial, y obviamente ya la caja que tiene la Federación Peruana de Fútbol al no ir al Mundial pues se reduce muchísimo. Y las aspiraciones de Ricardo Gareca, me imagino, pues seguían siendo las mismas. Y se las merecía. Pero eso es a lo que él se refiere también con respaldar un proyecto a largo plazo. Aquí somos cortoplacistas, cortos de vista, ¿no? Vemos el beneficio inmediato. No pensamos a largo plazo, no construimos para el futuro. Solamente queremos réditos inmediatos. ¿Qué puedo ganar yo? Eso no, si yo lo hago, lo va a capitalizar el que viene, entonces mejor no. Entonces esa es, ¿no?, la del perro del hortelano. Dios mío. Y habló poco esta vez, ¿no?, de cómo funciona nuestro país, porque recuerdo mucho en una conferencia de prensa en la que despertó muchísimo la atención de los peruanos en general, porque no solo habló del ámbito deportivo, sino de la gestión, ¿no?, de la actitud que tienen los que administran el país, los que tienen la encargatura de sacar adelante el país, que tienen que dedicarle, ¿no?, de manera seria el tiempo y los espacios para desarrollar a las generaciones de jóvenes futbolistas, porque talento tenemos y nos sobra, y cultura de fútbol muchísimo. Pero las argollas, no los acomodos, no los beneficios, los pagos debajo de la mesa, los arreglos, lo destruyen todo, pues. Porque material humano hay. Tiras una piedra acá y le das un Cuevita, están en todas partes.
pero no lo vemos en la selección y no lo vemos entrenando en facilidades que les den buena alimentación, educación y que los guíen para que puedan tener la capacidad y la solvencia, ¿no? Personal para poder estar en grandes ligas. El caso para mí típico para demostrar esto es el de Raymond Manco, que en esa campaña de los Jotitas él fue el jugador emblemático, el estrella, y en el equipo de Colombia, nuestro semejante en ese mismo mundial, había un tal James Rodríguez, que terminó poniéndose la 10 del Real Madrid. ¿Y dónde que terminó nuestro amigo Raymond Manco, que técnicamente era mejor que James Rodríguez? Esa es pues la diferencia. Esa es la diferencia.